Me llamo Gabo Mate, llevo 6 años trabajando con ayahuasca. Soy doctor médico con una historia de práctica familia en el cuidado paliativo. Trabajo con gente con enfermedades terminales y también trabajo con gente con graves adicciones en el centro de Vancouver. Sí, durante mi formación como un médico hace varios años, alguien me hubiera dicho que estuviera trabajando con una planta de Perú que bebes y que tiene un gusto horrible y te hace vomitar y esto de alguna manera ayudará a la gente a superar enfermedades, a superar depresión, a superar ansiedad, a superar adicción. Yo honestamente te hubiera visto como si estuvieras loco y no hubiera sabido nada de lo que estabas hablando. Pero mi experiencia es que aunque el ayahuasca no es una panacea, o sea, no resuelva todos los problemas de toda la gente, sin embargo, es una herramienta potente, es un soporte potente y ha permitido a mucha gente a curarse bastante de problemas que si no fuera por ello no supieran qué hacer. Ahora, desde la punto de vista occidental de la medicina, en que me hice la formación, esto es imposible entender. Lamentablemente, la práctica de la medicina tiene esta punto de vista que no es que lo sabe todo, pero lo que no sabe no vale la pena saber. Es una punto de vista muy exclusiva. Y lamentablemente la punto de vista en la medicina occidental, en la cual hice la formación, excluye muchos aspectos de la realidad. El error fundamental del medicina occidental y la perspectiva occidental en general es que separa las cosas. Separamos las cosas unos de los otros. Separamos las cosas que en la vida real son uno. Donde hay unidad en la vida real, nosotros en el occidente vemos separación. En la práctica de la medicina separamos la mente del cuerpo y separamos el individuo de su entorno. Primero, no creemos que la vida psicológica de la gente y sus vidas emocionales tiene algo que ver con sus enfermedades físicas. Así que vemos su cuerpo como un discreto unidad autónoma que tiene sus propios procedimientos y sus propias enfermedades. Y tendemos a ver estas enfermedades en términos estrictamente físicos. Así que si alguien tiene el cáncer es porque o han heredado un mal gene o han ingerido químicos malos, por ejemplo el humo del cigarrillo, o simplemente tienen mala suerte y físicamente se han enfermado. La idea de que hay una relación entre nuestros patrones psicológicos y emocionales y enfermedades físicos no se nos ocurre. No se nos ocurre en el caso de cáncer, no se nos ocurre en el caso de esclerosis múltiple, no se nos ocurre en el caso de la artritis, enfermedades neurológicas como el Parkinson's, enfermedades inflamatorias como Crohn's o cualquier otra condición física. Y también cuando viene a enfermedades mentales, pensamos que la gente tiene mala suerte y normalmente que han heredado los genes malos. Han heredado el gene para depresión o el gene de adicción. Así que la Sociedad Americana para la Adicción, por ejemplo, define la adicción como un grupo de comportamientos que son compulsivos y nocivos, pero si miras a sus fuentes, dice que mayoritariamente es herencia genética, que es la causa. Así que la gente ha tenido la mala suerte de heredar los genes malos. Separamos las vidas de la gente de sus adicciones. O sea que no es sus vidas que han hecho de ellos adictos, pero sí su biología. Así que vemos todos en términos biológicos. En los años que hice el cuidado paliativo y como médico de la familia en la medicina de adicción, encontré que estas separaciones no son válidas. Primero, no podemos separar el individuo y la biología del individuo de su entorno, y especialmente su entorno psicológico y social. Y segundo, no podemos separar
la vida psicológico-emocional de una persona, de su fisiología. De hecho, es casi demasiado sencillo, pero he llegado a entender que enfermedades de todo tipo, si son de la mente o del cuerpo, de hecho son el consecuencia del dolor de la infancia, de la experiencia de la infancia. ¿Y cómo es posible eso? ¿Cómo puede el cáncer ser el resultado del dolor de la infancia? ¿Cómo puede ser una enfermedad mental como adicción ser el resultado del dolor de la infancia? No soy el único en pensar esto. Estudios de población en los Estados Unidos, que se llaman los estudios de experiencias de la infancia adversos, dicen que en cuanto más adversidad experimenta el niño, como abuso emocional, físico, sexual, el divorcio, la muerte de un padre, la ocurrencia de la violencia en la familia, un padre en el cárcel, un padre con una enfermedad mental, para cada una de esas experiencias, el riesgo de la adicción sube exponencialmente. Así que en cuanto más esas adversidades ocurren en la vida de un niño, hay un riesgo de adicción más alto. También hay un riesgo más alto de enfermedades físicas, enfermedades del sistema inmune, enfermedades mentales y cáncer. Así que hay alguna relación entre la experiencia de la infancia y lo que luego pasa a los adultos. Ahora, yo encontré en el cuidado paliativo, cuando cuidaba a la gente con enfermedades terminales, no fue casualidad que tenían cáncer. La gente que tenía el cáncer era gente que primero habían sufrido adversidad significante de la infancia y había desarrollado mecanismos para compensar para eso. Y esos mecanismos que habían desarrollado para tratar con esta adversidad de la infancia fue hacerse muy suprimido emocionalmente, de no expresar sus emociones, de nunca saber cómo se sentían, emocionalmente muy reprimidos. También era gente que tenía tendencia de asumir demasiada responsabilidad. Pensaban que era su deber de resolver todos los problemas del mundo y que ellos eran responsables para todos los demás. Pero no veían cómo se hicieron daño a sí mismos y tenían dificultades de decir que no. Así que su cáncer fue una manera que tenía el cuerpo de decir que no, cuando ellos no pueden decir no ellos mismos. ¿Por qué desarrollaron estos patrones? Porque en la infancia recibieron el mensaje de sus padres que las emociones del niño no importaban y que las necesidades de los padres eran los más importantes. Los padres no querían dar ese mensaje, pero lo hicieron. Así que estos niños estaban compulsivamente cuidando las necesidades emocionales de los demás y suprimiendo lo de ellos. En el caso de la adicción, es muy claro, la adicción es una adaptación al dolor. Ahora, toda la gente con quien he trabajado en los 14 años como un médico de la adicción han sido traumatizados como niños. Y he trabajado con una población muy adictiva. Cada mujer con quien he trabajado en esos 14 años había sido abusado sexualmente. Cuando eran niñas, los hombres también habían sido abusados sexualmente en muchos casos, o han sido abandonados, abusados emocionalmente, dañados en otras maneras. Así que si estamos hablando del cáncer que resulta de patrones emocionales, cuando la persona se suprime para cuidar a los demás, para recibir amor, o para no tener que tratar con el dolor, o no ser amados por quien son. O estamos hablando de adicciones, donde la adicción es un mecanismo para controlar el dolor. Estamos hablando de la resultad del dolor de la infancia. Y los que habéis tenido adicciones en vuestra vida, y una adicción es cualquier comportamiento, cuando tienes un anhelo para algo o encuentras placer y el placer tiene consecuencias negativas y sigues haciéndolo, eso es lo que es una adicción. Si estás tomando una sustancia o no. Si has tenido una adicción en tu vida y te preguntas, ¿por qué lo hacía? ¿Qué hacía esto para mí? Es inevitable. La respuesta es que me ayudó con mi dolor. Me hizo sentir menos deprimido. Me hizo sentir más conectado a los demás.
Me hizo sentir más potente. Me hizo sentir más vivo. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué no te sentías vivo? ¿Por qué no te sentías potente? ¿Por qué no te sentías conectado a la gente, a los demás? ¿Por qué tenías tanto dolor y tanto estrés o tanto angustia que tenías que escapar de ello? Y para entender estas respuestas, no puedes mirar a los genes de la gente o a su biología. Tenemos que mirar a sus vidas. Y voy a resumir esto con una cita de un artículo que encontré en una revista de la medicina hace unos años. Se llama Pediatrics, que es la revista oficial de la Asociación Pediátrica de los Estados Unidos. Y esto es lo que dice. Los entornos sociales y físicos que amenazan al desarrollo humano por escasez, estrés o inestabilidad en el corto plazo pueden llevar a modificaciones fisiológicos o psicológicos que son necesarios para la sobrevivencia inmediata y la adaptación y pueden tener un coste importante en el largo plazo en el comportamiento de aprender, en salud y longevidad. ¿Qué quiere decir? Que la manera en la cual un niño se adapta a su entorno, particularmente al estrés de su entorno, les ayuda a sobrevivir el estrés, pero crea problemas más adelante. Y yo estoy diciendo que toda enfermedad empieza con una adaptación al estrés de infancia que luego crea problemas más adelante. ¿Y cómo relaciona esto al tratamiento chamánico? ¿Cómo relaciona al ayahuasca? Pues cuando primero empecé a entender ayahuasca, la primera vez que lo vi hace 6 años, entendí dos cosas. Como resultado de mi respuesta emocional y fisiológica a la planta. Entendí que ayahuasca puede mostrar a la gente muy profundamente que les dan dolor. O sea, si enfermedad, si es físico o psicológico o mental, es la resultado de huirse de un dolor. Si una persona no entiende eso, pues la experiencia con la planta puede mostrarte el dolor de lo cual huyes. Y como me dijo una vez Josep María Fábregas, si podemos revisitar nuestro dolor de infancia, pero con la compasión y la comprensión de un adulto, podemos curar ese dolor. Podemos cuidar de esa parte de nosotros que tiene dolor. Y eso parece que es lo que pasa en la experiencia de ayahuasca. Porque como los estudios en Barcelona han demostrado, las partes del cerebro que se activan por la ayahuasca son primero los lugares donde almacenamos las memorias de la infancia, las emociones de la infancia, pero también los lugares donde se sitúa la comprensión adulta. Así que de alguna manera podemos acompañar a nuestro ser infante en todos esos lugares dolorosos, pero con la compasión y la comprensión de un adulto. Y uno de mis hijos, y mis hijos han sufrido dolor emocional, como resultado de cómo era yo como padre cuando eran pequeños. Y mi hija tenía esta experiencia de ayahuasca y me dijo que era como si hubiera vuelto a todos esos lugares dolorosos, pero les podría ver de la punto de vista de un adulto. Los podía ver no solamente de la perspectiva del dolor que experimenté, pero también con el amor que está ahora presente y que tengo ahora para mí mismo, que es exactamente lo que me había contado Fábregas. Así que ese es el primer punto. Y es que podemos, con la ayuda de la planta y en el contexto de una ceremonia bien llevado, podemos revisitar esos lugares donde desarrollamos esos mecanismos para gestionar. Así que si ese mecanismo de adaptación es que no puedo decir no a nadie porque necesito que me aman y tengo miedo de que si digo que no me van a querer, podemos volver y aprender dónde aprendemos esto. Podemos volver y ver dónde aprendemos eso. Si mi mecanismo de adaptación es la adicción, porque fue traumatizado cuando era niño y estoy usando heroína o cocaína o compartimentos sexuales o apostando con dinero o comprando compulsivamente o comiendo mal como manera de ayudarme con mi dolor, ahora tengo una oportunidad con la ayuda de la planta en el contexto adecuado, con la ayuda experta,
para experimentar ese dolor y verlo por lo que realmente es, que es el dolor del niño. Así que esa es la primera cosa que la experiencia de la planta nos permite ver. La segunda cosa, y que es también importante, es darnos cuenta de que no somos nuestras experiencias, que no soy mis pensamientos, que no soy mis creencias, que no soy mis comportamientos y no soy mis experiencias. O sea, que hay un ego verdadera y esencial que somos cada uno, que no se base en el condicionamiento que yo, tú y todos que están escuchando recibimos en la infancia, pero hay algo más profundo, más universal y más humano de nosotros, que es nuestro yo fundamental, que no tiene nada que ver con la historia de cada uno o la experiencia de cada uno. Pues si eso es verdad, y si también es verdad, como parece ser para mucha gente, de hecho creo que para todos, si lo hemos experimentado o no, que estos egos fundamentales están también conectados a una realidad más grande, conectado a la creación, a la naturaleza. Hay gente que lo quieren llamar Dios. A mí me da igual lo que lo llamáis, pero un ser más grande, una verdad más grande, con lo cual también tenemos conexión. Que no hay un lugar desde donde correr o un lugar a donde se puede correr, porque estamos parte de todo. Y si somos parte de todo, que es imposible que somos solos. Y nuestro sentido de isolación, nuestro sentido de estar separados y el dolor que experimentamos como resultado de esa creencia en la separación, en realidad es una ilusión. Pues, en definitiva, y sé que esto es una manera muy simplificada para decirlo, pero la planta nos puede ayudar a experimentar primero el dolor de lo cual intentamos huir, de los comportamientos, si es que nos negamos o nos hacemos deprimidos, o es la adicción. Vemos que ese dolor tiene raíz. Y podemos ver que este ser más profundo está conectado y no hay necesidad de huirse, porque ese dolor no somos nosotros. Y ahí tenés una modalidad potente para curarse. Y eso es lo que yo no podía entender nunca en mi formación de médico. Pero ahora entiendo algo. Primero, la ciencia occidental, la ciencia de la medicina, ahora ha demostrado que la mente y el cuerpo no pueden separarse, que el sistema inmune, que el aparato de las hormonas, el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, no se puede separar de un sistema emocional en nuestros cerebros. O sea, los circuitos emocionales en nuestros cerebros, donde llevamos estas creencias incrustadas de la infancia de nosotros mismos, están todo parte del mismo aparato, que también gobierna nuestras hormonas, nuestros nervios, nuestros corazones y nuestra inmunidad. Así que hay una ciencia nueva que se llama la psiconeuroinmunología, que estudia las interconexiones en todos estos subsistemas: el sistema inmune, el sistema nervioso, el sistema hormonal, el sistema cardiovascular, y resulta que no son sistemas separados, es todo uno. Y eso implica de que lo que sea que pase emocionalmente, aparte de que afecte nuestras emociones, afectará a nuestra inmunidad. Cuando suprimimos nuestras emociones, estamos suprimiendo nuestra inmunidad, y nuestro sistema inmunológico no puede protegernos de cáncer o nos puede atacar en la forma de una enfermedad autoinmune. Y eso también quiere decir que si podemos cambiar nuestras creencias, cambiar nuestra relación a nosotros mismas, cambiarlo profundamente, no en la superficie de nuestros pensamientos, sino en un nivel muy profundo y espiritual, eso quiere decir que podemos tener cambios fisiológicos en nuestros cuerpos. Y eso es lo que no entendí durante muchos años como médico. Y es que el alma humano tiene esta capacidad profundo de curarse. O sea, curarse quiere decir hacerte uno. Tenemos la capacidad de ser un todo. Así que no es que bebemos la ayahuasca y luego la ayahuasca nos cura. No es una droga que te hace mejor. Lo que es, bajo de la instrucción chamánica y con la adecuada soporte psicológica, y ahora diré algo sobre eso,
una persona puede contactar con unos lugares muy profundos de ellos. Su capacidad de curar. La ayahuasca no te cura, tú te curas a ti mismo. Instruida por la visión que la ayahuasca te puede dar, y esto es verdad para las enfermedades físicas o enfermedades como adicciones, depresión, etc. Ahora, ¿qué es el contexto? En las Amazonas, la ayahuasca, la experiencia de la ayahuasca ha ocurrido en una cultura de la cual todo el mundo participaba. Es un lenguaje que todos hablaban. El chamán o alguien que tenía respeto o conocía a ellos y no tenían la psicología complicado que nosotros en el norte tenemos, influenciado por la sociedad capitalista industrial que hemos desarrollado por lo mejor o lo peor, y a menudo debe decir para el peor. Para gente con esta historia occidental, solamente hacer ayahuasca puede ser que ayuda mucho y transforma, pero creo que se necesita más. Yo creo que necesitamos un contexto en el cual podemos preparar para ello, para que no solamente es unos extraños que se juntan para una noche, lo toman y a la mañana se despiden, sino crear una especie de comunidad, una especie de cultura en lo cual esto pasa. Entonces, en los retiros que organizamos, somos unos 20 y 25 personas juntos, estamos juntos para una semana que por lo menos crea un poco de pueblo, nos conocemos, preparamos instrucción psicológica, preparamos a la gente para las ceremonias. En las ceremonias lo que pasa, se toma la planta, hay cantos y es muy importante la ceremonia, hay que decir. No es solo un líquido, no es solo una especie de té, una infusión, pero también es el liderazgo energético de los curanderos con quien trabajo o que llevan ceremonias en otros lugares, que ayuda a este despliegue energética. Y hay una liberación en la mente y el cuerpo de los participantes. Y el día siguiente nos juntamos y procesamos, y descargamos y encontramos el sentido, el significado de la experiencia. La gente no puede siempre encontrar el sentido de sus experiencias. A veces es complicado, necesitan ayuda. Para mí la experiencia no tiene que ver solo con lo que crees o sientes o percibes durante la ceremonia, pero qué es lo que te dice, te cuenta de tu vida, qué es el significado de ello, qué son los patrones que necesitas entender, qué son los comportamientos y los patrones mentales y dinámica emocional que tienes que transformar y soltar. Y eso es el trabajo que tenemos que dar. Y sé que Anya ha estado en una de nuestras reuniones, así que ella te puede contar brevemente de su experiencia con este proceso. Pero lo que quiero decir es que con la ayuda de la planta, con la ayuda de los cantos tradicionales, y juntando todo eso con una visión psicológica del occidente, podemos ayudar a la gente a transformar sus experiencias internas de ellos mismos. Y voy a acabar esta conversación con vosotros con unas citas. Uno de ellos lo hice uno de mis hijos, que hizo una ceremonia de ayahuasca y también debido a experiencias de la infancia tenía mucho dolor y sufrió depresión. Y él dice, esta noche he experimentado mi dolor fetal y lo solté al cielo. He pedido al divino a llevarme a mi sufrimiento más profundo, pero no lo había pasado y de repente esta noche yo estaba ahí con el dolor más profundo que he sentido en mi vida. Fue horrible, me consumió completamente. Me quedé con ello lo tiempo que podía porque sabía que es lo que necesitaba yo de esta experiencia. Y luego salí de ello y sin vacilar tomé este dolor y lo liberé al cielo. Dije al Creador que Él o ella sabe exactamente lo que hacer con mi dolor, que lo he llevado tanto tiempo y ahora se lo doy a los espíritus. De la sensación peor que me acuerdo, empecé a experimentar una relación, qué liberador y maravilloso que es, de experimentar mi sufrimiento más profundo y luego soltarlo con toda mi fuerza. Ojalá que cada alma humano pudiera tener la misma oportunidad para hacer su sufrimiento también. No podía contener mi felicidad, era la liberación pura. Ahora, como su padre, yo sé exactamente lo que las experiencias de la infancia dio a este joven. Sé el dolor que lleva consigo toda la vida y sé que el dolor que él tenía era el mismo dolor que yo también llevaba en mi infancia. Y no voy a entrar en detalle. Y también sé que mucho de su comportamiento eran adaptaciones para no sentir ese dolor. Pues cuando se permite sentir ese dolor,
Y cuando ve quién es abajo de ese dolor, es entonces que puede empezar a soltar estos comportamientos. Y esto, en definitiva, es lo que tengo para decir de ayahuasca y su capacidad para curar. O sea, no es una poción mágica, es más una apertura a sí mismo. Y cuando podemos abrir a nosotros mismos, podemos transformar a nosotros y a nuestra visión del mundo. Luego, por la unidad de la mente y el cuerpo que la ciencia occidental ha demostrado, podemos también transformar nuestros cuerpos. Pues muchas gracias por escucharme. Espero con ilusión la discusión, la conversación con mis amigos y la gente de la mesa. Y os deseo a todos una conferencia muy buena en Ibiza y ojalá que estuviera ahí con vosotros.